placer saludarlos nuevamente. Continuamos con nuestra asignatura, nuestro curso de señales y sistemas en tiempo discreto. Y en este video nos vamos a interesar de manera particular en lo que es la respuesta a las condiciones iniciales de un sistema lineal invariante en el tiempo discreto. Entonces, vamos a considerar este escenario. Nosotros tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo discreto, está modelado matemáticamente, y este sistema es sometido a dos tipos de entradas. Lo que llamamos propiamente la entrada, para la cual nosotros disponemos de una expresión analítica, una expresión matemática, y un conjunto de condiciones iniciales reflejadas por los valores estos, ¿no? Y en menos 1, y en menos 2, hasta y en menos n grande, ¿no? Siendo n el orden del sistema o de la ecuación en diferencia, ¿no? Que nos podría estar modelando este sistema discreto. El sistema va a responder a estas dos fuentes de información. La solución aquí forzada, esta componente, representa la respuesta a la entrada que se está aplicando. Y la respuesta aquí, C sub i, va a denotar la respuesta a las condiciones iniciales. Entonces, este es el escenario. Nosotros en este video nos vamos a concentrar en este segundo término. Este primer término lo habíamos analizado, estudiado, cuando desarrollamos la suma por convolución. La operación de convolución nos permite entonces determinar la solución forzada de un sistema. Entonces, como hemos visto en videos anteriores, el método iterativo o recursivo, ¿okay?, para resolver ecuaciones de indiferencia, pero implementado vía una computadora, nos va a permitir resolver una ecuación en diferencias y determinar su solución para una entrada específica y simultáneamente un conjunto de condiciones iniciales. Ahora bien, la forma de esta solución es numérica y va a ser satisfactoria en la mayoría de las aplicaciones. Ahora bien, en algunos casos va a ser conveniente y más rápido disponer de estimados de la forma de la respuesta del sistema para ser empleada en la evaluación de su desempeño. Y esto que les indico acá ocurre de manera especial con la respuesta a las condiciones iniciales, que nos puede servir para analizar la estabilidad del sistema, ¿okay?, de una manera muy simple. Okay, repetimos aquí la diapositiva anterior y recordamos que la solución forzada se puede obtener vía la operación de convolución. Y nosotros estudiamos que a partir de esta componente, ¿okay?, que la hallamos suponiendo que se conoce el modelo respuesta al impulso, recuérdense que HN es la respuesta al impulso, con esta condición nosotros garantizamos la estabilidad del sistema. ¿Okay? Entonces, para aplicar esta condición, nosotros debemos conocer la respuesta al impulso y luego garantizar este criterio que nos dice que si la respuesta al impulso es absolutamente sumable, ¿okay?, el resultado es menor que infinito, es una, aquí nosotros logramos acotar esta serie, bueno, el sistema va a ser BI/BO estable. Trabajando ahora con la respuesta a las condiciones iniciales, nosotros disponemos de otro criterio para hallar la estabilidad, que sería este. Si este límite tiende a cero, cuando el tiempo lo hace hacia infinito, es decir, que tenemos una estabilidad asintótica, el sistema será estable. Este criterio es más simple de aplicar que el que acabamos de ver para la solución forzada, ¿no?, que parte del conocimiento de la respuesta al impulso. Es más sencillo hallar la forma de la respuesta a las condiciones iniciales, bueno, y resolver este límite. Van a ver que no es nada complicado, ni siquiera hay que resolverlo. Hay que mirar algo que se llama las raíces características. Ok, entonces, ¿cómo se halla la respuesta a las condiciones iniciales? Entonces, vamos a suponer que nuestro sistema discreto está modelado por una ecuación en diferencia, ¿okay?, de este tipo, ¿no? Esta es la ecuación en diferencia que modela un sistema recursivo. Es la más completa. Es decir, que si la desarrollamos, esta ecuación en diferencia nos muestra que la salida presente, el valor presente de la salida, depende de los valores previos de ella
aquí del valor presente de la entrada y de valores previos de la entrada. Es decir, que aquí estamos apreciando que esta descripción matemática está representando un sistema que también es causal. Entonces, para hallar la respuesta a las condiciones iniciales, lo primero que hacemos es anular todo lo que es entrada. Entonces, todos estos términos van a desaparecer. La entrada, su valor presente y cualquier valor previo. No hay entrada. Entonces, lo que va a sobrevivir para el análisis de la respuesta a las condiciones iniciales es esta parte de la ecuación en diferencia, la que depende exclusivamente de lo que es salida, valor presente y valores previos. Entonces, esto es lo que traíamos de la diapositiva anterior. Comenzamos a manipular esto. Entonces, todos los valores previos aquí de la salida lo pasamos al lado izquierdo, igualamos a 0 nuestra ecuación, y suponemos que la forma de la solución, de la respuesta a las condiciones iniciales, tiene naturaleza exponencial. Si uno se recuerda un poquito la teoría de resolución de ecuaciones diferenciales, la forma exponencial es una forma que se asume, ¿no?, para hallar la solución de ecuaciones diferenciales. Estamos haciendo lo mismo ahora para el caso discreto. Estamos asumiendo una forma exponencial aquí como solución. Entonces, si esto es una solución, quiere decir que al reemplazarlo en la ecuación en diferencias, la va a validar. Eso es lo que hacemos aquí. Entonces, nosotros reemplazamos nuestra solución en la ecuación en diferencia. Entonces, traigo el resultado previo. Podemos sacar factor común aquí, C por R a la N. Entonces, C por R a la N era la forma que nosotros habíamos asumido para la respuesta a las condiciones iniciales, y luego está apareciendo este polinomio en la variable R con exponentes negativos. Entonces, para que esto sea resuelta, esta ecuación, bueno, aquí tenemos dos factores. Nuestra propuesta de respuesta a las condiciones iniciales y este polinomio. Entonces, si igualamos estos ceros, no tiene mucho sentido, esto sería una solución trivial, porque aquí estamos diciendo que la respuesta a las condiciones iniciales es 0. La otra condición es que este polinomio en la variable R sea 0. Nosotros podemos pasar de exponentes negativos a exponentes positivos simplemente multiplicando aquí por R a la N. Eso nos va a dar entonces esta ecuación. Ahora, en potencias, en exponentes positivos. Esta ecuación tiene un nombre, es la ecuación característica, y sus soluciones son las raíces características. Entonces, esta ecuación y estas raíces son fundamentales en este tema de respuesta a las condiciones iniciales. Entonces, aquí, con un ejemplito específico, lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, partimos de esta ecuación en diferencias, nosotros hacemos 0, todo lo que es entrada. Entonces, estos dos términos x de n y menos 2x de n menos 1 desaparecen. Luego, todos estos términos que están del lado derecho los pasamos al lado izquierdo, es decir, igualamos a 0. Y ahora, cuando tenemos esta ecuación en orden, aquí los retrasos, por simple inspección obtenemos la ecuación característica. Entonces nos va a quedar aquí r al cuadrado 2r menos 3 igual a 0. Resolvemos la ecuación característica y estos serían los valores de las dos raíces características, porque es una ecuación de segundo grado. Entonces, de esta manera nosotros podemos hallar nuestra ecuación característica y nuestras raíces características. Ahora bien, la naturaleza de estas raíces características va a condicionar, va a determinar la forma matemática de la respuesta a las condiciones iniciales. ¿Y a qué me refiero con la naturaleza de las raíces características? Bueno, a que si ellas son reales y diferentes, hay alguna raíz que es real pero que se repite, tiene multiplicidad, y cuando hay raíces complejas que van a aparecer en pares conjugados. Entonces, estos son los tres escenarios, las tres posibilidades, dependiendo de la naturaleza de las raíces características que van a condicionar entonces nuestra respuesta a las condiciones iniciales. Entonces, vamos a analizar cada situación. Comenzamos con el caso en que las raíces características sean reales y diferentes. Entonces, obtuvimos la ecuación característica, la resolvemos y hay
n grande raíces que son diferentes, ¿okay? Y van a ser reales. R1, R2, aquí hasta R sub n. La forma entonces de la respuesta a las condiciones iniciales va a ser esta. Va a ser una combinación lineal de estas exponenciales. Entonces C1, R1 a la n, C2, R2 a la n, hasta el último término. Y esta sería entonces la forma matemática de la respuesta a las condiciones iniciales para este caso, en que las raíces características son reales y distintas. Ok, ahora vamos a suponer este segundo caso, que hay al menos una raíz real que se está repitiendo. Entonces, nuevamente, nosotros hallamos nuestra ecuación característica, sabemos cómo, la resolvemos y notamos que al menos una raíz se está repitiendo m veces. Esto quiere decir que ella tiene una multiplicidad de m. Entonces vamos a suponer que es la raíz R1, la que aparece repetida m veces. Entonces la forma ahora de la respuesta a las condiciones iniciales va a ser esta. Entonces esta raíz repetida, o cada raíz repetida, va a tener una expansión de este tipo. Entonces, si ustedes la analizan, aquí hay 1, 2, hasta m términos, que es la multiplicidad. Entonces tenemos la exponencial R1 a la n, R1 a la n, R1 a la n, y una potencia de n, que está comenzando aquí con n a la 0, luego aquí n a la 1, hasta n a la multiplicidad menos 1. Entonces, esta expansión es la que se considera para cada raíz que aparece repetida. Y aquí tenemos los otros términos. Los otros términos pueden ser raíces reales y diferentes o raíces complejas conjugadas. Vamos con el último caso, donde hay raíces complejas conjugadas. Nuevamente obtenemos la ecuación característica, la resolvemos y suponemos que al menos hay dos raíces que están apareciendo en pares conjugados, ¿no? Que son complejas. Las raíces complejas siempre van a aparecer de esta manera, ¿no? En pares conjugados. Entonces tenemos aquí R1, que la estamos expresando, esta raíz que es compleja, en forma polar, en forma exponencial. Recuérdense que un número complejo lo podemos representar ya sea en forma cartesiana o rectangular, que aparezca la parte real y la parte imaginaria, o en forma exponencial o polar, donde aparece la magnitud, el módulo, que en este caso es ρ, y el ángulo, que lo estamos denotando por θ. Entonces, como estas son complejas conjugadas, aquí el ángulo de la segunda raíz aparece negativo. Entonces, para estas raíces complejas conjugadas, la forma de la respuesta a las condiciones iniciales es esta. Y esto se puede obtener utilizando la fórmula de Euler. Entonces vamos a tener dos veces el módulo de aquí de una constante C1 por ρ, ¿okay? La magnitud de esta raíz, a la n, ¿okay? Una exponencial, coseno de θ, la fase, por n, más el ángulo de una constante. Y los otros términos, reales y distintos, reales y repetidos. Entonces, ya acabamos de ver que dependiendo de la forma de las raíces características de su naturaleza, estas van a determinar la expresión matemática de la respuesta a las condiciones iniciales. Entonces, el criterio de estabilidad es muy simple, ¿no? Nosotros habíamos dicho que si este límite iba hacia cero, convergía a cero, cuando el tiempo tendía a infinito, el sistema era estable. Pero nosotros hemos visto que la parte temporal de la forma de la respuesta a las condiciones iniciales son exponenciales. Entonces, si la base de esas exponenciales, que son las raíces características en módulo, es estrictamente menor que 1, el sistema será estable. Entonces, la condición de estabilidad de la respuesta a las condiciones iniciales simplemente se traduce en mirar el módulo de las distintas raíces características. Todas ellas, todas, sin excepción, tienen que tener magnitud estrictamente menor que 1 para que nuestro sistema discreto sea estable. Entonces, esta es una condición de estabilidad que es más sencilla de implementar, de calcular, que por ejemplo la estabilidad B y BO a través del criterio de
de la respuesta al impulso. Aquí un ejemplito sencillo, ¿no? Para determinar la forma de la respuesta a las condiciones iniciales. Nos están dando las raíces características, fíjense, en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso quiere decir que el orden de nuestro sistema es n igual a 8. E igualmente el orden de la ecuación en diferencia. Entonces también notamos que hay raíces reales 0.2, 0.5 y menos 0.4 que son reales y distintas. Luego tenemos aquí 2 que aparece repetida 3 veces, hay multiplicidad 3, y 2 que son complejas conjugadas, ¿no? Aquí la positivo y aquí negativo. Entonces tenemos los 3 casos. La forma entonces de la respuesta a las condiciones iniciales va a ser esta. Entonces fíjense, aquí está la raíz 0.2, la raíz 0.5, ¿okay? Son raíces reales y diferentes. Esta es la forma de ella, aparece una constante C1, una constante C2. Luego estas 3, 2, 2, 2, ¿okay? Que es una raíz real con multiplicidad 3. Estos 3 términos siguientes, aquí constante C3, C4 y C5, son los que están generando la expansión para la raíz 2, la raíz característica 2, que está repetida 3 veces. Luego, las complejas conjugadas se presentan mediante esta expansión. Fíjense que la magnitud de la raíz característica compleja aparece aquí en la exponencial y el ángulo dentro del coseno. Y la última raíz, esta que es menos 0,4, ella es una raíz real distinta. Entonces, se le asocia este término. Entonces, fíjense que calcular la forma matemática de la respuesta a las condiciones iniciales es sencillo. Luego nos faltaría determinar los valores numéricos particulares de estas constantes, estas 7 constantes en este caso. Y para eso uno emplea las condiciones iniciales, si uno quisiera determinar estos valores en particular. Pero fíjense que para el tema de estabilidad uno no tiene que llegar tan lejos. Basta calcular las raíces características y estudiar su módulo. Si el módulo de las raíces características es estrictamente menor que la unidad, el sistema es estable. Y este es un criterio que involucra todas las raíces características. Basta que haya una sola raíz característica cuyo módulo sea igual o mayor que 1 para que el sistema sea inestable. Vamos a cerrar este video con un ejemplo completo. Nos da un sistema lineal invariante en el tiempo discreto que está modelado matemáticamente mediante esta ecuación en diferencia. Entonces aquí notamos que el orden de esta ecuación en diferencia es 2, ¿okay? N es 2. Eso quiere decir que hacen falta 2 condiciones iniciales, que es lo que nos están dando aquí, y en menos 1 y y en menos 2, que son iguales en 1 a 1. Y adicionalmente notamos que L es 1, que es el mayor retraso en la entrada. Entonces nos piden que determinemos la respuesta entonces a las condiciones iniciales. Entonces vamos a hallar eso. Vamos a recordar qué es lo que se hacía, ¿no? Lo primero que se hace es anular la entrada. Entonces, estos dos términos, 0.5x de n más 0.5x de n menos 1, desaparecen. Esto se pasa a la izquierda, igualamos a 0, y luego por simple inspección hallamos la ecuación característica, la resolvemos y nos está dando 2 raíces. Entonces, estamos en el caso de raíces reales y diferentes. Si nos pidieran la estabilidad, nosotros pudiéramos decir, este sistema es estable. ¿Por qué es estable? Porque sus raíces características tienen magnitud, tienen módulo estrictamente menor que la unidad. Continuamos. A partir de las raíces características, entonces se desprende que esta es la forma de la respuesta a las condiciones iniciales. ¿Okay? Es una combinación lineal de estas exponenciales. Tenemos que calcular las dos constantes, C1 y C2. Para eso, empleamos las condiciones iniciales. Entonces, evaluamos nuestra solución en n igual menos 1 y en n igual menos 2.
¿sí? El resultado de esa evaluación lo igualamos a su vez a 1, que es el valor de las condiciones iniciales. Esto nos va a dar entonces, fíjense, un sistema de ecuaciones. Hay dos ecuaciones, dos incógnitas, se resuelve y calculamos los valores de las constantes. Una vez que tenemos los valores de las constantes, los reemplazamos en la expresión matemática de la respuesta a las condiciones iniciales y ya tenemos una solución específica. ¿Qué sería esto? Entonces, de esta manera, nosotros procedemos si estamos interesados en determinar ya la forma exacta de la respuesta a las condiciones iniciales. Entonces, para hallar las constantes, emplearíamos las condiciones iniciales. Con esto concluimos. Les agradezco infinitamente la atención que me brindaron. Les deseo un muy feliz día.